Esencias malignas. Antes de que me pasara lo que voy a narrar, yo era una persona completamente normal. Tenía pocos amigos, por eso nunca me desvelaba. No consumía sustancias prohibidas. De vez en cuando tomaba alcohol. También a veces fumaba un cigarro. Era todo. Aclaro esto porque bajo los influjos de cualquier cosa uno se imagina lo que sea, pero yo nunca había sufrido de alucinaciones, tampoco tenía pesadillas, ni siquiera creía en lo paranormal. Además, eran temas que me aburrían, pero todo cambió. Aunque solo tenía conocimientos básicos en contaduría, en ese tiempo trabajaba en una oficina. Ahí mis compañeros me invitaban a jugar a la Ouija. Les gustaba toda esa clase de cosas, solo que lo hacían sin medir las consecuencias. Por lo mismo, de un tiempo para acá se empezaron a escuchar ruidos y a cerrarse las puertas por sí solas. Ellos siempre decían que no era por eso. A veces aseguraban ver siluetas negras tanto adentro como afuera de la oficina. Quizá por tratar de asustarme, decían que era la sombra de un muerto la que a veces los seguía. Que tuviera cuidado porque también me podrían seguir a mí. En realidad, yo nunca había visto nada, por eso no me preocupaba ni les creía. Todo comenzó un invierno. Recuerdo que oscurecía más temprano. En esa ocasión salí de la oficina como a las 7:30. Todos mis compañeros se habían ido. Había una ligera llovizna, por eso la calle se veía desierta. Así caminé bajo la luz de las lámparas. Como arreció un poco más el agua, me paré bajo el techo de un negocio que ya estaba cerrado. Ahí estuve por unos minutos. Crucé las manos pegándolas junto a mi pecho porque sentía algo de frío. Apenas estaba a media cuadra de mi trabajo cuando volteé hacia la oficina. Miré algo. Era como un humo negro que cruzaba la calle. Avanzaba flotando para el lado de la banqueta donde yo me encontraba. Extrañado, entrecerré los ojos, queriendo distinguir bien lo que era aquello. Me di cuenta que era una figura extraña, con apariencia humana, pero alargada. Quise ver dónde se metía, pero se perdió entre la oscuridad de la noche. Estaba seguro que no la había imaginado, y aunque me pareció raro, aún así no le di tanta importancia. Al pasar algunos minutos, decidí avanzar un poco más. Tuve la sensación de que alguien me seguía, ocultándose entre las sombras. Volteaba hacia atrás, pero no había nadie. Empecé a ponerme nervioso. Tal vez por eso, en una ocasión que volteé, miré un par de ojos a unos metros de mí, los cuales al instante desaparecieron. Comencé a caminar deprisa, sin importar que me mojara. No quise voltear de nuevo, así caminé hasta donde tomé un micro que me llevaría rumbo a mi departamento. Después de media hora estaba por llegar, pero nunca se me quitó aquella sensación de ser perseguido. Cuando por fin estuve dentro de mi departamento, respiré aliviado. En ese tiempo todavía vivía solo. Por eso, para calmarme un poco y olvidarme del asunto, encendí la televisión mientras me preparaba un café. Miré solamente un programa para después apagarla. Antes de acostarme, fui al baño. Al salir, miré cómo una sombra se metió a mi cuarto traspasando la pared. No podía creer que aquella sombra extraña que había visto en la calle me había seguido y ahora estaba en mi departamento. Venciendo el miedo que tenía, abrí un poco la puerta, metí la mano con precaución, encendí el foco de mi cuarto. Luego la abrí completamente. Entré esperando encontrar a alguien, pero para mi asombro no había nadie ni olía a nada. Pensé que lo había imaginado, aunque no tenía motivos para hacerlo, porque no había tomado nada. Revisé todo el cuarto sin encontrar algo extraño. Pasado un rato, me recosté a dormir. Por lo sucedido, batallé un poco en conciliar el sueño. Por la mañana me pasó algo horrible. Sentí una terrible sensación. Quise despertar, pero me fue imposible. Mi cuerpo seguía dormido. Después tuve un presentimiento de que alguien estaba a mi lado. Me puse tenso, sin poder hacer nada. Tal vez era ese ser que se confundía con la noche o algo más terrorífico. Seguía haciendo esfuerzos por levantarme, por despertar.
De repente sentí una opresión en mi pecho. Fue como si algo estuviera encima de mí, impidiéndome respirar. Estaba desesperado. Cuando por fin abrí los ojos, aquella opresión desapareció. Pude distinguir una silueta negra y sin rostro. Podría decir que, más que otra cosa, era una sombra. Aunque no tenía ojos, podía sentir una mirada muy pesada. Así estuvo un rato sin moverse. Yo, por más esfuerzo que hacía, mis músculos no me respondían. Luego, esa sombra poco a poco se fue desvaneciendo. Conforme lo hacía, yo iba cobrando movilidad hasta estar bien del todo. Me levanté asustado. Ese día en el trabajo aproveché la computadora. Me puse a investigar qué podría ser lo que me había pasado. Me dio como resultado que pude haber sufrido una parálisis del sueño. Al seguir investigando, supe que en muchos de los casos esas parálisis son asociadas con seres oscuros que generalmente se confunden con sombras. Estos son los que oprimen tu pecho, aunque por el estado en el que la persona se encuentra no las puede ver, pero sí las puede sentir. Me sentía tenso, pensando si al volver esa sombra estaría ahí, en mi departamento, esperándome. Mis compañeros se retiraron temprano ese día. Cuando salían de trabajar, se metían a la bodega a jugar a la ouija, pero en esa ocasión irían a la casa de uno de ellos. Como siempre me invitaron, pero me negué a acompañarlos. Para variar, ese día se me hizo tarde de nuevo. Apagué la computadora, acomodé mi escritorio. Cuando me levanté de mi asiento, miré cómo repentinamente pasó una silueta negra por uno de mis costados. Me quedé quieto. Extrañado, comencé a buscarla, pero ya no la vi. Llegué a escuchar ruidos extraños. No supe quién los hacía o de dónde provenían. Por lo mismo, eso me puso alerta. Recordé todas las cosas que decían mis compañeros. Empecé a creer que era cierto lo de las sombras y los muertos. Como cabía la posibilidad de que fuera una broma pesada, dije en voz alta que no era gracioso. Pero nadie respondió. Había otras 2 oficinas en las cuales busqué a mis compañeros, pero estaba solo en ese lugar. Apresurado, apagué todo. Salí de ahí pensativo. Al recorrer el camino acostumbrado, volví a tener aquella sensación de ser observado. Además, estaba seguro de que alguien venía detrás de mí. Esa vez corrí sin voltear hasta la parada del micro. Cuando estuve afuera de mi departamento, me sentía nervioso. Pensé unos segundos para entrar hasta que por fin lo hice. Para mi buena suerte, todo estaba bien. Ni siquiera se sentía una mala vibra. Revisé por todas partes sin encontrar nada raro. Pasadas las 10 me dispuse a dormir. A mitad de la noche desperté sintiendo algo extraño, como un mal presentimiento o una incomodidad. Al voltear a una de las paredes me di cuenta que estaba una sombra grande. Como pude, estiré la mano para alcanzar una lámpara y encendí la luz. En ese momento desapareció. Miré la cortina para ver si entraba algo de afuera que se viera reflejado dentro de mi cuarto, pero todo estaba bien cerrado. No había una explicación lógica de lo que había visto. La situación se estaba saliendo de control. Por primera vez deseé estar acompañado. Por largas horas estuve nervioso, temeroso de que eso, lo que fuera, me atacara. Me quedé dormido con la luz encendida. Así transcurrió la noche. Al amanecer volvió a suceder lo mismo del día anterior. Fue un despertar incompleto. Podía escuchar, sentir, pero no podía abrir los ojos ni articular palabra o gritar. Sentí como algo se fue subiendo encima de mí. No necesitaba verla. Sabía que era esa criatura que, aunque carecía de cuerpo, pesaba tanto que me sofocaba cortando mi respiración. Después de mucho esfuerzo pude despertar. Solamente podía mover los ojos. Era una situación desesperante. Me di cuenta que el foco que había dejado encendido estaba apagado. Empezaba a entrar un poco de luz del amanecer. Por eso me di cuenta que ahí estaba esa horrible sombra. Primero se veía de tamaño normal, pero luego fue creciendo. Creció tanto que se dobló al llegar al techo.
Extendió lo que parecían ser sus manos, como si se me fuera a echar encima, y después se convirtió en humo y luego desapareció. Cuando recobré mi movilidad, me sentí agotado. Eso era más de lo que podía aguantar, así que decidí ir a buscar ayuda. Mis compañeros de la oficina a veces hablaban de una adivina. Antes de ir al trabajo, fui a buscarla. Cuando le platiqué lo que sucedía, me dijo que para muchos son supuestas entidades paranormales, pero que, hasta cierto punto, son comunes en personas que se desvelan o consumen alguna especie de sustancia. Después de escucharla, le dije que no tenía vicios, que no me desvelaba y le platiqué que había sufrido de parálisis del sueño. Además, que creía que esa sombra me había seguido hasta mi departamento. Se quedó extrañada. Me dio un remedio para ahuyentar malas vibras, solo que si seguían apareciendo, era algo más fuerte. Quizá entidades sobrenaturales y malévolas. Siendo así, tendría que buscar la ayuda de una bruja. Cuando dijo esto, me dio un papel con una dirección. A la hora de mi descanso, salí de la oficina para comprar lo que necesitaba. Por la noche, puse unas ramas de laurel a los costados de mi cama, también bajo mi almohada, y así me acosté. En la madrugada, me despertó un fuerte dolor de cabeza. Intenté moverme, pero me fue imposible. A los pies de mi cama había un bulto sin forma definida. Era más una masa negra que otra cosa. Parecía que me observaba mientras se movía para ambos lados. No lo voy a negar, tenía un miedo espantoso. Era algo que nunca había visto. Tal vez lo más inquietante es que ese bulto no emitía ningún sonido. Estar frente a eso sin poder moverme era aterrador. Luego se fue transformando en una figura humana. Intentaba moverme, pero estaba paralizado. Quería gritar sin lograrlo. Cuando miré que a esa cosa le salieron ojos, me enderecé violentamente y prendí la luz solo para ver que no había nada. Me levanté, fui para la cocina a tomar un poco de agua. También me eché en la cara y en el cuello para despertar. Me encontraba tan nervioso que me llegué a asustar con mi propia sombra. Fue una noche para olvidar, estuve imaginando bultos y caras por todos lados. A veces escuchaba algunos ruidos en mi cuarto, pero nunca fui a ver. Por eso encendí todas las luces. Con los labios secos y teniendo una sensación horrible, vi el amanecer. Ese día fue un sábado. Era mi descanso. Aún encontrándome desvelado, salí a buscar la dirección de la bruja que me dijo aquella adivina. Cuando estuve en su casa, me di cuenta que le interesó mucho cuando le conté lo que me pasaba, aunque no me parecía una persona coherente porque a veces decía cosas sin sentido. También hacía muchos ademanes al hablar, pero aún así se veía que tenía mucho conocimiento. Se quedaba seria, me miraba fijamente sin parpadear al grado de ponerme incómodo. Me dijo que lo que me perseguía no era una sombra cualquiera, era un espíritu maligno, tal vez esencias perturbadoras con forma humana. Me dijo que esa sombra me podría seguir por dos cosas. Una, alguien me deseaba un mal. En este caso, trataban de debilitarme. Y la segunda, pudiera ser un ser demoníaco que algo vio en mí. Quizá quiere comerse tu alma o tu sombra, me dijo mientras hacía una expresión de advertencia. Preocupado, solo la veía. Le pedí que me ayudara porque, en cualquiera de los dos casos, yo no sabría qué hacer. Me hizo una limpia con romero. Me explicó que era una de las hierbas más antiguas relacionada con las artes mágicas, utilizada por siempre para alejar las energías. También me dio un amuleto. Era una cruz de ocote con poderes mágicos y protectores. Era para alejar cualquier tipo de maldición, capaz de repeler a malos espíritus. Luego me advirtió que lo que me seguía pudieran ser espíritus invocados en la Ouija. O a lo mejor había un cuerpo enterrado en mi departamento. Podría ser también que algo se quería meter para adueñarse de todo, incluso de mí. Cabía la posibilidad de ser muchas cosas. Me aclaró que solo sabría lo que era cuando visitara el lugar, pero que ese día tenía muchos pendientes. Resignado, supe que tendría que aguantar un poco más. Me recomendó hacer un ritual de liberación para expulsar las malas vibras de mi departamento.
solo que sería hasta el siguiente día. Por lo tanto, me recomendó pasar esa noche en mi cuarto porque había que demostrarle a lo que estuviera ahí que no me causaba miedo ni le iba a ceder mi espacio. Nervioso, esperé que cayera la tarde para regresar. Cuando entré a mi departamento, me percaté de que no había luz eléctrica. Eso incrementó mi preocupación. Aún así, decidí quedarme para enfrentar todo de una vez. Al caer la noche, se sintió un ambiente muy pesado. Abrí la puerta de salida para no verme ni sentirme encerrado. Me senté en un sillón de la sala, deseando que pasara pronto la noche. Cerré un poco los ojos. Luego los abrí de repente cuando escuché un ruido que me espantó. Era la puerta que se había cerrado violentamente. Al ver el reloj, habían pasado como 2 horas. Empecé a sentir mucho frío. No sé por qué, tenía una sensación como si me fuera a morir. No me levanté de donde estaba. Miraba hacia todos lados mientras rezaba lo que sabía. Me empecé a sentir observado, pero con las luces apagadas me era imposible distinguir claramente cualquier cosa. Por instinto, volteé a la cocina porque había una puerta que conducía a un espacio exterior, y ahí pude ver un par de ojos. Me sentía atrapado, inquieto. Llegué a pensar que tal vez era una alucinación, quizá un efecto de no haber despertado del todo. Lo inquietante era que me sentía despierto. Esos ojos no desaparecían, al contrario, había otros y se les iban formando sus cuerpos con un humo denso y negro. Decidido, caminé rumbo a la puerta de salida, sintiendo un escalofrío constante. Cuando quise abrir la puerta, me di cuenta que era imposible. Aunque daba vuelta a la perilla, una fuerza invisible me impedía abrirla. Lo intenté varias veces sin conseguirlo. Sin demostrar el terrible miedo que sentía, le ordenaba a esa sombra que me dejara salir. Se lo repetí varias veces, pero todo seguía igual. Esa cosa se me echó encima, tirándome al suelo. Intentaba meterse a la fuerza dentro de mí. Yo me defendía, haciéndome duro. Recordé que en uno de mis bolsillos traía el amuleto que me había dado la bruja. Como pude lo saqué y solo así pude liberarme. Escuché cómo esa cosa lanzó un horrible chillido y desapareció. No solo ella, también la otra que estaba en la cocina, quedando todo el departamento en completo silencio. Me levanté rápidamente y pude abrir la puerta. Salí deprisa y pasé el resto de la noche en una tienda de conveniencia. A las 8 de la mañana estaba tocando la puerta de la bruja. Cuando pude hablar con ella y le expliqué lo que había pasado, me reiteró que esos espíritus son demoníacos devoradores de almas, que se roban las sombras de los muertos. Generalmente son invocados por medio de la ouija por error, quedándose atrapadas en esta dimensión. Me aclaró que con el amuleto solo los había espantado, pero seguramente seguían ahí, porque son muy difíciles de erradicar. Se tiene que hacer un ritual de liberación muy fuerte. Acordamos que esa misma noche iría a mi departamento. Le dije que yo no estaría presente, porque todo eso era muy fuerte para mí. Me contestó que no había problema. Esa noche nos vimos frente a mi departamento. Ella entró. Yo me quedé en una plaza que se encuentra a una cuadra, esperando que todo saliera bien. Después de más de 1 hora, volvió la bruja. Me contó que fue una situación difícil, que eran 3 las entidades que me seguían. Me mostró algunos rasguños, también varios golpes, porque me aseguró que la atacaron con violencia, como era de esperarse. Como habían sido extraídas de la ouija, no se sabe en realidad de dónde son. Me dijo que abrió un portal para regresarlas al inframundo, aunque esa no era una solución definitiva. Me recomendó cambiarme de departamento. También, de ser posible, si mis compañeros seguían jugando a la ouija, dejar el trabajo, porque algo vieron en mí esos seres que les llamó la atención y podría volver a suceder. Al regresar, entré con miedo. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza. Como era un departamento amueblado, no cargaría con muchas cosas, ni siquiera me llevé todo. Ya no regresé a ese trabajo porque sabía que mis compañeros no dejarían de jugar a la ouija. Además, me daba temor que al salir de la oficina, una sombra de esas me fuera a seguir de nuevo. Jamás he vuelto a sufrir otra parálisis del sueño, ni he vuelto a ver esas sombras espantosas.
ni en mi cuarto, ni en ningún otro lado. Obviamente, nunca he jugado a la Ouija y jamás lo haré. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.